Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Administrativos de la Junta de Andalucía. Volumen 3. Tema 34. El archivo. Concepto. Tipos de archivos. Organización del archivo. Centralización o descentralización del archivo. Normas de seguridad y acceso a los archivos. El proceso de archivo. El archivo de los documentos administrativos. 1. El archivo. Concepto y tipos de archivo. 1,1. Concepto. La palabra archivo deriva del latín archivum, residencia de los magistrados. En la Ley de Patrimonio Histórico Español, se entiende por archivos los conjuntos orgánicos de documentos, o la reunión de varios de ellos, reunidos por las personas jurídicas, públicas o privadas, en el ejercicio de sus actividades, al servicio de su utilización para la investigación, la cultura, la información y la gestión administrativa. Según el art. 61,2 de la Ley de Patrimonio Histórico Español, los archivos de titularidad estatal y carácter nacional serán creados mediante Real Decreto. A los efectos del Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el Sistema Español de Archivos y se regula el sistema de archivos de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos y su régimen de acceso, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 59,1 de la Ley 16/1985 de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español y de la correspondiente legislación autonómica, se entiende por archivo el conjunto orgánico de documentos, o la reunión de varios de ellos, producidos o reunidos por las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas. Las entidades que, de acuerdo con las normas internacionales de descripción archivística, comprenden instituciones, personas y familias, que reúnen, conservan, organizan, describen y difunden los conjuntos orgánicos y las colecciones de documentos. Los documentos que se archivan son irrepetibles y únicos. Son tantos los documentos que la Administración mueve que es fundamental, e incluso una necesidad, su archivo. Archivarlos nos sirve para localizarlos posteriormente de forma eficaz y rápida. El documento de archivo tiene 3 etapas diferenciadas en su vida. Una primera en la que se tramita. Edad administrativa, archivo de oficina o de gestión. Una segunda. Edad intermedia, cuando ya se ha tramitado pero todavía puede ser motivo de recurso o de consulta como antecedente. Archivo central. Y una última edad. Edad histórica, en la que el documento ha perdido todo valor administrativo, pero puede tener valor histórico. Archivo histórico. Es importante destacar otros conceptos. Sistema archivístico. Conjunto de normas reguladoras así como de órganos, centros y servicios competentes en la gestión eficaz de los documentos y de los archivos. Documento de archivo. Ejemplar en cualquier tipo de soporte, testimonio de las actividades y funciones de las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas. Documento electrónico. De acuerdo con lo establecido en la Ley 11/2007 de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, se entenderá por documento electrónico la información de cualquier naturaleza, en forma electrónica, archivada en un soporte electrónico, según un formato determinado y susceptible de identificación y tratamiento diferenciado. Expediente electrónico. De acuerdo con lo establecido en la Ley 11/2007 de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, se entenderá por expediente electrónico el conjunto de documentos electrónicos correspondientes a un procedimiento administrativo, cualquiera que sea el tipo de información que contengan. Ciclo vital de documentos. Son las diferentes etapas por las que atraviesan los documentos desde que se producen hasta su eliminación conforme al procedimiento establecido, o en su caso, su conservación permanente.
Calendario de conservación. Es el instrumento de trabajo fruto del proceso de valoración documental, en el que se recoge el plazo de permanencia de los documentos de archivo en cada una de las fases del ciclo vital para su selección, eliminación o conservación permanente, y en su caso, el método y procedimiento de selección, eliminación o conservación en otro soporte. Identificación. Es la fase del tratamiento archivístico que consiste en la investigación y sistematización de las categorías administrativas y archivísticas en que se sustenta la estructura de un fondo. Valoración documental. Es el estudio y análisis de las características administrativas, jurídicas, fiscales, informativas e históricas de los documentos u otras agrupaciones documentales. Eliminación de documentos. Consiste en la destrucción física de unidades o series documentales por el órgano responsable del archivo u oficina pública en que se encuentren, empleando cualquier método que garantice la imposibilidad de reconstrucción de los mismos y su posterior utilización. Metadato. Se entiende por metadato cualquier descripción estandarizada de las características de un conjunto de datos. En el contexto del documento electrónico, cualquier tipo de información en forma electrónica asociada a los documentos electrónicos, de carácter instrumental e independiente de su contenido, destinada al conocimiento inmediato y automatizable de alguna de sus características, con la finalidad de garantizar la disponibilidad, el acceso, la conservación y la interoperabilidad del propio documento. Las administraciones públicas producen diariamente un gran volumen de documentos que son una consecuencia necesaria e inevitable de la actividad administrativa. Así, por ejemplo, solo tenemos que pensar en una pequeña unidad administrativa formada por un grupo reducido de empleados públicos, estudiar su actividad diaria, y de esta manera veremos la cantidad de expedientes administrativos, correspondencia, registros, etc., que se tramitan en la misma día a día, y que al final del año suponen una cantidad de documentación bastante importante, la cual es necesario controlar. Entonces comenzaremos a pensar en archivar como una necesidad. Además, la necesidad de archivar queda justificada por los siguientes motivos. 1. El artículo 13 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en su letra D, reconoce a los ciudadanos el derecho al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del ordenamiento jurídico. Por su parte, el art. 53,1 letra A reconoce al interesado el derecho a conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos, y el derecho a acceder y a obtener copia de los documentos contenidos en los citados procedimientos. Para poder garantizar dichos derechos, las administraciones públicas deben tener sus documentos debidamente organizados, con el fin de que puedan ser consultados por los ciudadanos. 2. La eficacia de las administraciones públicas depende en gran medida de la implantación en las mismas de un buen sistema de archivos. Una documentación bien organizada, y no almacenada simplemente, es un punto de apoyo para la simplificación y racionalización de los procedimientos administrativos. 3. La documentación producida por las administraciones públicas forma parte de su patrimonio documental, viniendo las mismas obligadas a conservarlo y custodiarlo, no solo para su uso o disfrute por las generaciones actuales, sino para las futuras. En relación con esto último, se debe indicar que, al margen de ser estrategia para conseguir mejorar el funcionamiento de la oficina en la que trabajamos, archivar es una obligación establecida por la legislación vigente, tanto en el Estado como en las comunidades autónomas. Concretamente, la ley que regula la gestión, la protección, el acceso y la difusión de los documentos de titularidad pública y del patrimonio documental de Andalucía, así como la coordinación, planificación, organización y funcionamiento del sistema archivístico de Andalucía, es la Ley 7/2011, de 3 de noviembre, de documentos, archivos y patrimonio documental de Andalucía. El artículo 2 de dicha ley se refiere al archivo como el conjunto orgánico de documentos producidos o recibidos en el ejercicio de sus funciones por las personas físicas o jurídicas,
públicas y privadas. Se entiende también por archivo aquella unidad administrativa o institución que custodia, conserva, organiza y difunde los documentos, incluidos los electrónicos, en cualquier etapa de su producción o tratamiento, para la gestión administrativa, la información, la investigación y la cultura. Por tanto, atendiendo a la primera acepción, se denomina archivo administrativo al conjunto orgánico de documentos, de cualquier fecha, formato, soporte o material, generados o recibidos por cada órgano o unidad administrativa, así como por las personas físicas o jurídicas al servicio de las administraciones públicas en el ejercicio de su actividad. Estos documentos, que pueden estar en cualquier soporte, es decir, pueden ser textuales, gráficos, sonoros, fotográficos, audiovisuales o informáticos, deben estar organizados y conservados para que sirvan para la gestión e información administrativa, para el servicio a los ciudadanos así como para la investigación y la cultura. En su segunda acepción se considera archivo a las dependencias administrativas, edificios, locales, instalaciones o instituciones donde se organizan, conservan o custodian los citados conjuntos orgánicos de documentos. Con la introducción de las nuevas tecnologías en la gestión de los procesos administrativos, la información se desmaterializa en multitud de bases de datos o registros informáticos. De esta manera, en la actualidad se puede hablar por un lado de la organización de los expedientes administrativos en papel y por otro lado, de la organización de los documentos electrónicos. En este sentido, la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, establece los conceptos de expediente electrónico, archivo electrónico e índice electrónico, y reconoce al ciudadano el derecho a obtener por medios electrónicos copias de los documentos que formen parte de los expedientes administrativos. 1,2. Tipos de archivo. Podemos clasificar a los archivos según diversos criterios. En función de su titularidad, se habla de archivos estatales, dependientes de la Administración General del Estado, autonómicos, dependientes de las administraciones autonómicas o locales, dependientes de los ayuntamientos, diputaciones provinciales, etc. Siguiendo este mismo criterio también puede hablarse de archivos públicos o privados. Según su ámbito, civil, militar o judicial, los archivos pueden ser clasificados en civiles, militares o judiciales. Por el fondo documental que posean se habla de archivos singulares, son aquellos que conservan los documentos de una sola institución, y archivos múltiples, aquellos archivos que conservan los documentos de varias instituciones. Según su finalidad nos encontramos con archivos administrativos, que son aquellos que sirven a la gestión administrativa. En los archivos administrativos se guardan los documentos mientras estos tienen vigencia administrativa. También se les denominan archivos abiertos o vivos. Se caracterizan por el gran volumen de información que poseen. Los documentos de este tipo de archivos son de uso exclusivo de la institución que los genera. Archivos históricos, que son aquellos que reúnen de forma organizada documentos que, tras haber perdido su vigencia administrativa, adquieren con el paso del tiempo un valor nuevo, que es el valor de prueba para la investigación histórica. En ellos la documentación está organizada de forma selectiva, de modo que solo aquellos documentos importantes y necesarios para la investigación se conservan. Esta documentación pasa a ser de uso público, queda al servicio de la cultura. Por la edad de los documentos que contienen nos encontramos con archivos de oficina, que son aquellos que reúnen a los documentos de producción reciente y, por lo tanto, que aún se encuentran en fase de tramitación. Esta etapa se corresponde con la fase prearchivística, donde los documentos son de consulta casi permanente, por lo que se tiene que tener fácil acceso a los mismos. En esta etapa, los documentos están ubicados en la misma oficina que los ha producido, y están bajo su responsabilidad y manejo directo. Archivos de depósito central. Estos archivos están formados por las series documentales transferidas desde los distintos archivos de oficina que integran la estructura de la institución, y aquí se conservan hasta los 20 o 30 años. Se trata de una documentación que aún tiene valor primario, por lo tanto, aún tiene o puede tener vigencia administrativa, pero su consulta es cada vez menor.
Esta documentación ya queda bajo el control de un archivero, y debe ser tratada estableciendo criterios de clasificación y ordenación. Normalmente se encuentran ubicados en el mismo edificio de la institución. Archivos de depósito intermedio, los cuales están formados por las series documentales que han sido transferidas desde los archivos centrales de los diferentes organismos que integran la estructura de la administración pública que se trate. La ubicación de estos archivos suele ser en un edificio diferente al del organismo que los produce. Se conserva la documentación hasta los 50 años, que es el tiempo medio aproximado en que un documento ha perdido toda su vigencia administrativa. Los documentos que integran estos archivos han ido perdiendo valor primario y adquiriendo un valor secundario. Cuando los documentos llegan a este archivo se empieza a pensar en la selección o expurgo. Archivos históricos o de depósito permanente. La documentación en ellos contenida solo tiene valor secundario, histórico, cultura e investigación. Ha sido seleccionada anteriormente y permanecerá en este depósito de forma indefinida o permanente. En el ámbito de la administración de la Junta de Andalucía, y a efecto de series documentales que no cuenten con tablas de valoración, el curso de las transferencias será el siguiente. Del archivo de oficina al central, al año de haber finalizado su trámite administrativo. Del archivo central al archivo intermedio, a los 10 años de haber ingresado en el archivo central. Del archivo intermedio al histórico o definitivo, documentación de conservación permanente con más de 30 años de antigüedad. 2. Organización del archivo. Centralización o descentralización del archivo. Como ya se ha indicado, en las administraciones públicas los archivos se organizan dentro de un sistema. Esto quiere decir que los documentos no siempre permanecen en el mismo lugar. De lo contrario, las oficinas no tendrían capacidad para recoger todos los documentos generados a lo largo de su historia. Por lo tanto, los documentos desde que se producen en la oficina hasta que alcanzan un valor histórico, pasan por diferentes etapas, correspondiendo a cada etapa un tipo de archivo distinto. Archivo de gestión u oficina, archivo central, archivo intermedio y finalmente archivo histórico. 2,1. El archivo de oficina. Cada servicio o unidad administrativa ha de mantener en sus instalaciones un archivo de oficina, el cual estará formado por todos aquellos documentos correspondientes a los expedientes administrativos que se tramiten en la misma. El archivo de oficina es un instrumento de apoyo para la gestión administrativa. Sus funciones principales son: organizar los documentos producidos en la misma, acreditar sus actuaciones y actividades, transferir los documentos que lo conforman al archivo central, en la forma y tiempo establecidos en el correspondiente calendario, eliminar los documentos de apoyo informativo antes de la transferencia al archivo central. Se considera documentación de apoyo informativo los textos legales, los boletines oficiales, las publicaciones, libros, revistas, folletos, etc., las copias de informes o los dossier de prensa. Dicha documentación, que no ha sido producida por la oficina, se conserva solo mientras sea útil. Los principios básicos de organización de un archivo de oficina serían los siguientes. Es necesaria la existencia de un responsable de archivo que se encargue de todas las tareas antes indicadas. Es necesario un espacio adecuado con el mobiliario adecuado para una correcta instalación y conservación de los documentos. Es necesario realizar una separación previa de documentos, de modo que por un lado estarían los documentos de apoyo y documentación informativa auxiliar, documentos sin vigencia administrativa, y por otro los documentos en trámite o con vigencia administrativa. Dentro de los documentos en trámite o con vigencia administrativa se distinguen dos tipos. Los documentos que han sido producidos por la propia oficina. Los documentos recibidos en ella. Estos últimos se conservarán en forma original, mientras que los primeros, al salir fuera de las oficinas, los conservaremos en forma de copia administrativa. A su vez, podemos hablar de documentos esenciales, informes, dictámenes, resoluciones, etc.
que recogen la información más cualificada del procedimiento administrativo. Documentos de enlace. Oficios de remisión, notas internas cuya finalidad es servir de nexo y dejar constancia de los trámites realizados. Los documentos que forman parte del archivo de oficina se organizan en expedientes administrativos. El expediente administrativo está formado por la agregación sucesiva de documentos, solicitudes, dictámenes, informes, pruebas, diligencias y resoluciones, distinguiéndose los siguientes tipos de expedientes. A. Expedientes sometidos a procedimiento. Son aquellos que sirven de antecedente y fundamento para la resolución administrativa de un asunto. B. Expedientes no reglados. Son aquellos que responden a actividades que tienen como objeto el estudio de un determinado asunto, o bien se producen a efectos de estadística, constancia o información. C. Correspondencia oficial. Son aquellos mediante los que se materializa las relaciones del órgano administrativo con otros órganos o con personas físicas o jurídicas, públicas o privadas. D. Registros. Son el testimonio de la actividad de control de la administración pública sobre sus propias actividades. Los principales criterios de ordenación de los expedientes administrativos serían los siguientes. 1. Es necesario formar los expedientes, manteniendo unidos dentro de una carpetilla, si se trata de documentos en papel, todos los documentos relativos al mismo asunto, respetar las series documentales, agrupando los expedientes que responden a la misma actividad y separándolos claramente de los demás, ordenar los expedientes dentro de cada serie, eligiendo el criterio alfabético, cronológico, numérico o mixto más apropiado, y tenerlos localizados físicamente, dejando constancia de dónde están colocados. Lo mejor es elaborar índices. 2. Se debe evitar la duplicidad de expedientes, no abriéndose nuevos expedientes sin tomar la precaución de saber si el mismo ya ha sido abierto. 3. Como regla general, no se debe extraer documentos originales de los expedientes, debiendo siempre realizarse fotocopias de su documentación, tanto si es para iniciar un nuevo expediente como para satisfacer petición de terceros. No obstante, y ante la necesidad de realizarlo, hay que dejar en el correspondiente expediente una hoja de testigo con los datos referentes al documento original, día y persona a la que se le ha prestado. 4. Cuando un expediente ya resuelto sirva de modelo o antecedente para la resolución de otros, no debe usarse el original, sino una copia. Dicha copia debe ser entendida como documentación de apoyo informativo, y será destruida cuando concluya su utilización. 5. A los expedientes en tramitación se les irá añadiendo los documentos en el orden en que se produzcan, que será el que se establezca en la norma de procedimiento que regule el trámite. Como regla general, la ordenación de los documentos dentro del expediente será cronológica, ya que las actividades encaminadas a su resolución tienen una secuencia en el tiempo, de forma que el primer documento será el más antiguo y el último el más reciente. Los documentos que acompañan a otros documentos, aunque sean de fecha anterior, deben ordenarse después del documento principal. 6. Nunca se archivarán los documentos del expediente en orden inverso al trámite administrativo, es decir, del documento más reciente al más antiguo, y si así fuera por comodidad del trámite, el expediente deberá ser ordenado correctamente para su transferencia al archivo central. 7. Se evitará el amontonamiento de documentos aislados que estén pendientes de introducir en el expediente que le corresponda, así como la disgregación y dispersión de los expedientes por no haber sido guardados en su caja o carpeta adecuada. 8. La correspondencia emitida o recibida durante la tramitación de un expediente forma parte del expediente, y de ninguna forma se archivará como serie de correspondencia. 9. Los expedientes ya tramitados por la unidad deben almacenarse en cajas tipo archivo definitivo, en cuyo lomo se anotará el organismo productor, título de la serie, años, expedientes que contienen y el número de orden de las cajas. Se recomienda que cada expediente esté descrito en una base de datos. 2,2. El archivo central. Una vez que los documentos que forman parte del archivo ya no son útiles en la oficina, es el momento de realizar su transferencia al archivo central.
Los archivos centrales son aquellos archivos existentes en los propios departamentos para la custodia de los documentos, una vez finalizada su tramitación y transcurridos los plazos establecidos por la normativa vigente, o en los calendarios de conservación. El archivo central realiza las siguientes funciones: recoger, custodiar y conservar la documentación que le sea remitida por los distintos servicios o unidades administrativas en que se organiza el departamento en que se haya establecido el archivo central. Establecer las normas de organización de los archivos de oficina, las normas de transferencia, los procedimientos de préstamo, consultas y acceso a los documentos, los sistemas de clasificación de expedientes en series documentales. La coordinación y asesoramiento de cada uno de los archivos de oficina. El préstamo y la consulta de documentos. El archivo central facilita el préstamo y la consulta de la documentación transferida por las unidades administrativas u oficinas productoras de la misma, siempre que la requieran con fines de tramitación o información administrativa. Mientras dure el préstamo, la unidad administrativa solicitante será la responsable de la integridad del documento. Reprografía. El archivo central proporciona la reproducción de la documentación que custodia, respetando la normativa de accesibilidad y de derechos de autor, y siempre que las condiciones de conservación de los documentos lo permitan. Al frente de un archivo central siempre habrá personal especializado en archivos, es decir, un archivero o archivera. 2,3. Archivos de la Junta de Andalucía. El art. 41 de la Ley 7/2011, de 3 de noviembre, de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía, indica que son archivos de la Junta de Andalucía. A. El Archivo del Parlamento de Andalucía. B. Los archivos de titularidad y gestión de la Junta de Andalucía. 1. Archivos de las instituciones de autogobierno de la comunidad autónoma reseñadas en el capítulo 6, del título IV, del Estatuto de Autonomía para Andalucía. 2. Archivos centrales. 3. Archivos provinciales intermedios. 4. Archivo General de Andalucía. C. Archivos de titularidad estatal y gestión de la Junta de Andalucía. 1. Archivos históricos provinciales. 2. Archivo de la Real Chancillería de Granada. 3. Archivos de la Administración de Justicia en Andalucía. En lo que respecta a los archivos de titularidad y gestión de la Junta de Andalucía, el artículo 43 de dicha ley indica que junto a los archivos de gestión u oficina, en cada consejería de la Administración de la Junta de Andalucía existirá un archivo central. A su vez existirá un archivo central en cada delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, y otro en cada una de sus delegaciones provinciales o territoriales. Por último, también existirá un archivo central en cada entidad instrumental dependiente de la Administración de la Junta de Andalucía. Asimismo, y según se dispone en el artículo 44 de la ley, en cada provincia existirá un archivo provincial intermedio para la organización territorial de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus entidades instrumentales. A los archivos provinciales intermedios se transferirán los documentos remitidos por los archivos centrales de la organización territorial de la Administración de la Junta de Andalucía y de las entidades instrumentales en su respectiva provincia. Los archivos provinciales intermedios transferirán a los archivos históricos provinciales aquellos documentos calificados de conservación permanente. Finalmente, el Archivo General de Andalucía es el archivo intermedio e histórico para los archivos centrales de cada consejería de la Junta de Andalucía, de los archivos centrales de las entidades instrumentales de la Administración de la Junta de Andalucía que ejerzan sus competencias en más de una provincia, y de los archivos de las instituciones de autogobierno de la comunidad autónoma. 3. Normas de seguridad y acceso a los archivos. 3,1. Normas de seguridad. Cada órgano administrativo es responsable de la adecuada conservación, tratamiento y recuperación de los documentos que permanecen bajo su custodia. Igualmente, es responsable de impedir su incorrecta manipulación, su deterioro y eliminación, sin la autorización correspondiente,
así como de la confidencialidad y la protección de los datos de carácter personal que en ellos figuran. 3,2. Normas de acceso a los archivos. El artículo 105b de la Constitución española reconoce a los ciudadanos el derecho a acceder a los archivos y registros administrativos, que deberá regularse por ley. No obstante, no se trata de un derecho absoluto, sino que se establecen límites a su ejercicio tanto en la propia Constitución, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas, como por las distintas leyes que la desarrollan en esta materia, entre las que se encontrarían: Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. La Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. La Ley 7/2011, de 3 de noviembre, de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía. La Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia de la Junta de Andalucía. En cualquier caso, el derecho de acceso a los archivos quedará supeditado a la existencia de un interés legítimo, y deberá ser ejercido mediante escrito dirigido al órgano administrativo, bajo cuya responsabilidad se encuentren los documentos que se desea consultar. El derecho de acceso conlleva el derecho a obtener copias o certificados de los documentos cuyo examen sea autorizado por la administración pública correspondiente, previo pago, en su caso, de las exacciones que se hallen legalmente establecidas. 4. El proceso de archivo. El archivo de los documentos administrativos. 4,1. El proceso de archivo. El proceso de archivo supone la realización de las dos siguientes tareas: clasificación y ordenación. Clasificar consiste en separar o dividir un conjunto de documentos o expedientes estableciendo clases o grupos, secciones, subsecciones, series, de tal manera que los mismos puedan quedar integrados dentro de un sistema de archivo. Ordenar consiste en unir los documentos de una clase o grupo de acuerdo a un orden: fecha, alfabeto, número, tamaño, etc. En este sentido, cada órgano administrativo cuenta con su propio fondo documental, el cual estará constituido por la totalidad de la documentación generada o recibida en el mismo. Los fondos documentales se dividen en secciones, constituidas por los documentos generados y recibidos por una división administrativa con organización propia, y con unas funciones determinadas, y éstas a su vez, en series, las cuales son un reflejo de las distintas actividades que se realizan en el órgano correspondiente. Cada una de las series será ordenada según el criterio que se decida: cronológico, alfabético, numérico, etc. En función del criterio utilizado nos encontraremos con distintos tipos de ordenación. 4.1,1. Ordenación alfabética. En este tipo de ordenación se toma como elemento una palabra clave que nos servirá para colocar los expedientes en el lugar que les corresponda, de acuerdo con un orden alfabético. Según el tipo de palabra clave utilizada, tendremos una ordenación onomástica. El elemento que se utiliza en la alfabetización es un nombre de persona o entidad. Este sistema es el adecuado para expedientes de tipo personal. Ordenación geográfica. El elemento ordenador es un nombre de lugar. Es el sistema que se recomienda para expedientes en los que un lugar tenga relevancia en el procedimiento: expedientes de obras, de carreteras, aprovechamientos forestales, etc. Ordenación por materias. En esta ordenación se toma como referencia para la ordenación alfabética una palabra clave que resuma el contenido de la materia. Este tipo de ordenación requiere una tabla alfabética de materias que unifique el vocabulario y elimine ambigüedades. 4.1,2. Ordenación sistemática. En este tipo de ordenación se toma como elemento ordenador un cuadro de clasificación preestablecido.
Es el sistema idóneo de ordenación para los archivos de oficina, ya que permite ordenar juntos los documentos producidos en el ejercicio de una misma actividad administrativa, separándolos a su vez del resto de documentos. Por ejemplo, los expedientes de obra se ordenarán juntos y separados a su vez de los expedientes personales. Este sistema suele combinarse con alguno de los otros sistemas de ordenación arriba indicados o con varios de ellos. Así, por ejemplo, los expedientes personales se ordenarán juntos siguiendo un orden onomástico, mientras que los expedientes de obras se ordenarán todos juntos en otro lugar siguiendo un orden geográfico. La primera ordenación, es decir, separar los expedientes personales de los de obras, es una ordenación sistemática, mientras que los expedientes personales los ordenamos siguiendo un criterio alfabético onomástico y los de obras siguiendo un criterio alfabético geográfico. La aplicación de este tipo de sistema de ordenación requiere la realización de una tarea de clasificación previa. 4.1.3. Ordenación cronológica. El criterio de ordenación viene dado por una fecha. Los documentos se colocarán en orden descendente, de tal forma que el documento más reciente sea el que aparezca en primer lugar. Es el sistema idóneo para la documentación económica. 4.1.4. Ordenación numérica o correlativa. A cada documento que entra en el archivo se le asigna un número correlativo, independientemente de su procedencia, y se los ordena siguiendo el orden establecido por esa numeración. Es el sistema idóneo para la ordenación de los archivos de correspondencia. Por último, en relación con el proceso de archivo, indicar que, íntimamente ligado a la función de ordenación, se encuentra el concepto de signatura, que es un código alfabético, combinación codificada de caracteres, palabras clave, descriptores y nombres de personas y entidades, numérico, codificado o correlativo o alfanumérico, siempre codificado, que nos proporciona la información necesaria para localizar los documentos en los depósitos o armarios. La signatura no es un elemento de representación del contenido del documento, sino un elemento para su identificación y localización. Cuando intentamos buscar un documento es porque queremos consultarlo y para ello debemos localizarlo. La signatura nos indica dónde está ese documento. 4.2. El archivo de los documentos administrativos. En el ámbito de las administraciones públicas, el archivo tiene por objeto principal a los documentos administrativos, los cuales son el soporte en el que se materializa los distintos actos de las mismas. Los documentos administrativos tienen dos valores fundamentales, los cuales son sucesivos en el tiempo. Valor primario o propiamente administrativo. Este valor se encuentra en estrecha relación con una de las funciones principales que cumplen los documentos administrativos, cuál es la de asegurar la pervivencia de los actos administrativos. Es decir, mediante los documentos administrativos queda garantizada la conservación de los actos y la posibilidad de demostrar su existencia, sus efectos y sus posibles errores o defectos. Por tanto, el valor primario de un documento administrativo consiste en servir de testimonio de las actuaciones administrativas, cumpliendo con ello una función esencial para la gestión administrativa. Valor secundario o histórico. Este valor va ligado al uso de la documentación como fuente de información para la investigación histórica. El valor secundario se hace efectivo cuando desaparece o se diluye el valor primario o legal del documento. Es decir, cuando un documento administrativo, con el paso del tiempo, deja de ser activo administrativamente, pasa a ser activo como fuente histórica, y por tanto su consulta queda abierta a cualquier persona que esté interesada en conocer su contenido. Durante el ciclo vital de un documento administrativo, desde su producción por el órgano correspondiente hasta su consideración como fuente histórica, se pueden distinguir tres fases, a cada una de las cuales le corresponde un tipo determinado de archivo. 1. Edad administrativa. En esta fase el documento tiene pleno valor primario. Su uso y consulta suele ser muy frecuente por parte de las personas que intervienen en su creación, su localización por tanto de situarse muy cerca de ellas. Archivos de oficina. 2. Edad intermedia.
Se encontrarían en esta fase aquellos documentos administrativos cuyo valor primario ha disminuido, pero sin desaparecer. Su uso y consulta son ya esporádicos por parte de las oficinas productoras, si bien sigue predominando su valor administrativo sobre el histórico. En esta segunda edad, los documentos se localizan en instalaciones distintas a las de sus primeros usuarios, las oficinas productoras, archivos intermedios. 3. Edad histórica. En esta fase, predomina claramente el valor secundario del documento administrativo, y su uso y consulta tiene un destino casi exclusivamente cultural e histórico. Sus usuarios serán los investigadores. La documentación en edad histórica deberá ubicarse en un local propio destinado a la conservación definitiva, archivos históricos. En el ámbito de la Junta de Andalucía, mediante la Orden de 20 de febrero de 2007, conjunta de las Consejerías de Justicia y Administración Pública y de Cultura, se crea un sistema de información para la gestión de los archivos de titularidad y o gestión de la Junta de Andalucía, @archiva, cuyo objeto es la gestión integral de documentos y archivos, valiéndose para ello de las posibilidades que ofrece las nuevas tecnologías aplicadas al campo de la archivística. @archiva es un sistema de información único para todos los archivos adscritos a la Administración de la Junta de Andalucía en su Sistema Andaluz de Archivos, así como a los archivos judiciales, siendo una herramienta básica para la gestión de la documentación archivada, no solo en papel sino también en formato digital. Este sistema contempla la gestión informatizada de todo tipo de archivos, desde el módulo de oficina, pasando por los archivos centrales, hasta los históricos provinciales o el Archivo General de Andalucía. Constituye la herramienta de control de la documentación custodiada en dichos archivos, comprendiendo fundamentalmente la gestión de ingresos, descripción documental y los servicios y salidas de documentación. La responsabilidad del mantenimiento y producción de este sistema de información recae en la consejería competente en materia de documentos, archivos y patrimonio documental. Actualmente la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico.